Existe una limitación intrínseca en la forma en que los computadores representan números. Veamos lo siguiente. El operador igual igual en Python me sirve para comparar dos números, por ejemplo, dos variables. En este caso le estoy preguntando si 1 es igual a 1, entonces obviamente me tiene que decir que sí. Pero consideremos el siguiente número. Un décimo más dos décimos. Y lo comparamos con 3 décimos. ¿Qué esperan que ocurra? Python dice que estos dos números son distintos. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, resulta que los números tienen una representación binaria en los computadores. Y si bien un décimo y dos décimos en notación decimal son números que tienen simplemente un decimal, en notación binaria tienen infinitos decimales. El problema con eso es que al tener infinitos decimales el computador no puede representarlos, porque requeriría infinita información y por lo tanto infinita memoria. Lo que ocurre entonces es que en algún momento corta la información. ¿Dónde la corta? Bueno, depende de la precisión con la que esté calculando el computador. En general, hoy en día se utilizan números de tipo float, que tienen 64 bits, eso quiere decir tienen 64 ceros y unos para representar un número. Y si bien 64 es harto, no es infinito, y por lo tanto cuando quiere representar el número 1 sobre 10 y le quiere sumar 2 sobre 10, en algún momento se le acaban los decimales y por lo tanto cuando trata de compararlos se encuentra con que estos números no son exactamente iguales, son diferentes en algún decimal muy lejos. Si queremos hacernos una idea de cuáles son las limitaciones del computador, le podemos preguntar a NumPy. Fíjense que esto es una función de NumPy, np.finfo, y le preguntamos por información respecto de los floats. Y nos va a entregar una lista de valores. Nos va a decir cuál es la precisión, una cosa que se llama el machine epsilon, resolución, tiny. ¿Qué significan todas estas cosas? Bueno, si uno quiere saber, le puede preguntar a np.finfo y pregunta usando la ayuda de Python. Y esta cosa nos va a decir qué es cada una de esas cosas. Por ejemplo, podemos ver acá que tiny es el número positivo más pequeño que puede ser utilizado. Asimismo, por ejemplo, eps es el número más pequeño tal que al sumarle eps a 1 se obtiene un número distinto de 1. ¿Qué quiere decir esto? Los números representados en el computador son números discretos, es una serie de números discretos. Y por lo tanto, alrededor del número 1 hay espacios antes de llegar al siguiente número representable. Y por lo tanto, si uno intenta sumarle un número demasiado pequeño a 1, no alcanza a llegar al siguiente número representable y se queda pegado en 1. ¿Ok? Eso lo podemos ver en esta operación sencilla que está acá. Si yo intento a 1 sumarle el número que sale de esta info, que se llama eps, y le pregunto si 1 más eps es igual a 1, ¿qué es lo que esperan que ocurra? La ayuda anterior nos decía que eps es el número más pequeño que le puedo sumar a 1, de modo que obtener un número distinto de 1. Por lo tanto, esta cosa debiese ser falsa. Mientras que si a 1 le sumo un número eps dividido por 2, entonces esta cosa no debiese alcanzar a saltar al siguiente float y por lo tanto debería quedarse pegado en 1 y cuando yo le pregunto si esto es igual o no a 1 me debiese decir que es cierto. Exactamente lo que ocurre. Ahora, deben notar que mi computador en particular está utilizando floats con 64 bits, mientras que la mayoría de los computadores un poco más antiguos podrían usar todavía 32 bits. Nosotros podemos de hecho preguntarle a finfo cuál es la limitación cuando usamos números de tipo float 32. Y entonces me va a decir que esta vez el número epsilon es del orden de 10 a la menos 7, mientras que antes el número epsilon era del orden de 10 a la menos 16. ¿Por qué ocurre eso? Porque bueno, float 64 significa que está usando 64 bits para representar el número, mientras que float 32 solo ocupa 32 bits. Eso quiere decir que
float 64 tiene mucha mejor precisión y puede representar muchísimos más decimales que un float 32. Este problema de los floats y sus limitaciones básicamente es el límite del computador. Se pueden representar floats todavía con mayor precisión, float 128, e incluso se puede programar el computador para que utilice más bits. Pero eventualmente hay un límite. No puedes utilizar toda la memoria de tu computador para representar un número. Y por lo tanto, las operaciones, todas las operaciones, en algún lugar se van a encontrar con una limitación de precisión. Y cuando estés realizando un algoritmo en el cual vas a realizar operaciones múltiples veces, ese error se va a propagar y se va a extender. Y por lo tanto en este curso tenemos que aprender cómo se propagan esos números y cómo podemos mantenerlos bajo control para no obtener resultados que sean completamente ridículos cuando los errores se acumulan demasiado. Volviendo al cálculo que habíamos hecho antes, podemos ver que lo que probablemente está ocurriendo es que una vez que nuestro epsilon se hace suficientemente pequeño, la evaluación de seno de 1 más ese epsilon pequeño empieza a sufrir graves errores numéricos y por lo tanto el cálculo se vuelve cada vez más impreciso. A continuación lo que vamos a hacer es estudiar un ejemplo en el que, cambiando el algoritmo de la derivada, obtenemos mejor precisión utilizando los mismos tipos de floats. Es decir, quedándonos con la misma limitación que el computador tiene, vamos a mejorar la precisión de nuestro cálculo simplemente cambiando levemente el algoritmo.